En este video se abordará la epidemiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento del insulinoma. La hipoglucemia espontánea en ayuno en un adulto considerado como sano se debe con más frecuencia a un insulinoma, o también conocido como un tumor secretor de insulina, que se encuentra en los islotes de Langerhans. El insulinoma es un trastorno raro que afecta en promedio a una persona por cada 250.000 habitantes, y en México se registran de 1 a 5 casos por cada millón de habitantes. Esta enfermedad afecta principalmente a un adulto de edad media, o sea, entre la cuarta y sexta década de vida. Pero hay una excepción en aquellos que padecen de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, ya que en este caso aparece antes de los 30 años de edad. Hay que recordar que la MEN1 también se ha encontrado en conjunto con tumores de las glándulas paratiroides e hipófisis. Se ha señalado que existe cierto predominio en mujeres, sin embargo, otras bibliografías consideran que no existe predilección por género. El insulinoma es un tumor de las células beta pancreáticas productoras de insulina de tipo benigno en el 80% de los casos, múltiple, generalmente asociado a MEN1, en donde se muta la menina y alteran factores de transcripción relacionados con el crecimiento y diferenciación celular en otro 10% de los casos, y de tipo maligno en el resto. Para que el tumor sea clasificado de esta manera, es necesario encontrar la presencia de metástasis que suelen ser ganglionares o hepáticas. El 99% de estos tumores se encuentran dentro del páncreas y el resto en otros sitios, como puede ser tejido pancreato-ectópico, duodeno, ilio y pulmón. Dentro del páncreas se pueden distribuir en igual proporción entre la cabeza, el cuerpo y la cola. En un páncreas normal se liberan alrededor de 30 unidades de insulina al día al torrente sanguíneo como respuesta a diversos estímulos, siendo el más importante niveles elevados postprandiales de glucosa en sangre. Después de su liberación, la insulina viaja hasta su receptor de superficie de tipo de factor de crecimiento, localizado en diversos órganos, principalmente hígado, músculo y tejido adiposo, en donde se une a la subunidad alfa para después iniciar una cascada de señalización intracelular tras el recubrimiento de los IRS, sustratos de receptor de insulina, y la activación de la fosfatidilinositol 3-sinasa, que culmina con la fusión de las vesículas GLUT, que se encargan de la absorción de glucosa en la célula, con la consiguiente reducción de la glucemia que determina un cese a la liberación de insulina por el páncreas. En un insulinoma se da un crecimiento no regulado de las células beta, lo que determina una secreción autónoma de insulina con la consiguiente reducción excesiva de la glucemia sanguínea, que puede alcanzar valores incluso menores de 30 miligramos sobre decilitro. Una microscopía electrónica de un insulinoma mostraría hipercelularidad de células beta, que se identifican por las características de sus gránulos y que histológicamente pueden estar agrupadas en islotes gigantes con abundante acumulación de amiloide, una de las características de los insulinomas. Macroscópicamente, se caracterizan por ser nódulos pequeños de aproximadamente 2 centímetros, encapsulados y de un color ligeramente marrón. Las lesiones malignas, por el contrario, muestran anaplasia y una cápsula rota o ausente con un tamaño que puede ser superior a los 6 centímetros. Macroscópicamente, un insulinoma se ve como un pequeño nódulo en el páncreas que puede estar localizado en cualquiera de sus partes. Este puede también encontrarse en otros sitios del intestino, principalmente del hígado. Aquí podemos apreciar el color del insulinoma, que es comúnmente marrón, que no sobrepasa los 2 centímetros. Su consistencia es firme y encapsulado, como se puede observar en esta imagen, donde la cápsula es evidente que rodea un tejido pancreático normal, pero excesivo. Utilizando marcadores para insulina encontraríamos hiperplasia de las células beta pancreáticas productoras de insulina, como se aprecia en esta imagen, donde se ve una hipercelularidad evidente. También en los carcinomas se puede observar invasión capsular del insulinoma, como podemos apreciar en esta imagen. Dentro de la histología normal del páncreas, encontramos que los islotes están dispersos por todo el órgano en forma de agrupaciones celulares de tamaño variable. Estas agrupaciones constituyen del 1 al 2% del volumen total del páncreas. En los cortes con hematoxilina y eosina, los islotes aparecen como cúmulos de células pálidas rodeadas por acinos pancreáticos. De esta forma, se identifican 3 tipos de células, las alfa, beta y delta.
Las células beta forman cerca del 70% total de las células insulares. Por otro lado, en este estudio histopatológico del insulinoma, encontramos células pequeñas, uniformes, de citoplasma eosinófilo y núcleo redondo u oval, dispuestos en nidos o formando trabéculas, y están entremezcladas con las estructuras epiteliales tubulares, así como también no se presentan signos histológicos de malignidad. Ahora, en esta imagen, la microscopía electrónica revela los gránulos distintivos de células beta. Los tumores benignos se parecen mucho a islotes gigantes con conservación de los cordones regulares de células monótonas y de su orientación respecto a la vasculatura. La acumulación de amiloide en el tejido extracelular es un rasgo característico de muchos insulinomas. Un 10% de todos los insulinomas pueden hacer metástasis. Sabemos que la presencia de metástasis califica a las neoplasias como malignas y estas ocurren generalmente en el hígado y ganglios linfáticos regionales. El pronóstico para estos pacientes suele ser malo. Existen otras metástasis con menor frecuencia en pulmones, huesos, glándulas suprarrenales, riñones y ovarios. Cuadro clínico y diagnóstico. Excepto en los casos raros de insulinoma maligno, con síntomas relacionados con la masa tumoral pancreática y su metástasis, el cuadro clínico suele centrarse en la hipoglucemia. La activación del sistema nervioso autónomo en respuesta a la hipoglucemia da lugar a síntomas como ansiedad, temblor, palpitaciones, hambre, sudoración, que aparecen a partir de glucemias menores a 55 mg sobre decilitro con una marcada variabilidad individual. La neuroglucopenia, desarrollada con un umbral más bajo, menor a 45 mg sobre decilitro, produce alteraciones de conducta, confusión, síntomas visuales, convulsiones y depresión del nivel de conciencia. A menudo los pacientes con insulinoma presentan tolerancia a valores muy bajos de glucosa, que se acompañan de poca sintomatología. Esto se debe a una alteración del umbral de respuesta de los diferentes mecanismos de contrarregulación. Alrededor de una cuarta parte de los pacientes presentan aumento de peso significativo por incremento de la ingesta como mecanismo aprendido de evitación de síntomas. En los pacientes con insulinoma, debido a la hiperinsulinemia, se desarrolla una resistencia a los mecanismos reguladores, principalmente el glucagón. Esto por una alteración de la afinidad de los receptores de liberación de glucosa por las altas cantidades de insulina. En cuanto al diagnóstico, dado que los síntomas de hipoglucemia son inespecíficos, a menudo suelen preceder el diagnóstico en más de un año. Ocasionalmente existe historia de hipoglucemia de larga evolución erróneamente orientada como alteración psiquiátrica, demencia o epilepsia. En cuanto a lo clínico, presentan síntomas de hipoglucemia secundarios a la secreción exagerada de insulina. Pueden ser divididos en dos categorías, neuroglucopénicos y neurogénicos. Los síntomas neuroglucopénicos son debidos a la falta de glucosa a nivel del sistema nervioso central. Para establecer el diagnóstico, en primera instancia es necesario determinar el nivel de glucemia en sangre que se considera en rangos normales de hipoglucemia. Los valores más aceptados son menor de 45 mg sobre decilitro en hombres y en mujeres menor a 40 mg sobre decilitro. Teniendo en cuenta que en mujeres sanas, delgadas y jóvenes es posible encontrar niveles de glucemia en 40 mg sobre decilitro sin sintomatología y sin patología de base. Por ello es importante que la hipoglucemia se acompañe de síntomas antes explicados. También observamos la tríada de Whipple, que se define por síntomas de hipoglucemia junto a glicemia plasmática baja, con alivio de síntomas cuando se normaliza la glucemia. La toma de glucemia en ayuno combinado con insulina, proinsulina y o péptido C establecerán la existencia de hipoglucemia en el 60% de los pacientes. Y basados en el criterio de positividad en esta prueba de ayuno, dado por la presencia de niveles inapropiadamente altos de insulina en presencia de hipoglucemia, es muy importante realizar una curva de los niveles de glucemia e insulina durante el periodo de ayuno, debido a que en muchos pacientes la hipoglucemia puede llegar a suprimir la producción de insulina a nivel pancreático y dar falsos negativos si se toma solo una muestra al final de la prueba. Los otros valores a tomar en cuenta en el laboratorio es la RIA, mayor a 6 microunidades sobre mililitro, ICMA mayor a 3 microunidades sobre mililitro, péptido C plasmático mayor a 200 picomoles sobre litro, proinsulina plasmática mayor a 5 picomoles sobre litro, beta hidroxibutirato menor a 2.7 nanomoles sobre litro y sulfonilureas, que deben ser negativas. También, para confirmar el diagnóstico de insulinoma se deben tomar estudios de imagen, siendo los principales el TAC abdominal y la resonancia magnética, pues estos detectan hasta 2/3 de los insulinomas, pues el ultrasonido abdominal no es tan efectivo. Estos estudios de imagen deberán solamente ser elaborados una vez que los laboratorios han dado una buena manifestación de que pudiera tratarse de un insulinoma. También se puede confirmar con una arteriografía, un ultrasonido intraoperativo y un scan o creótido que se realiza con serotonina.
El diagnóstico diferencial se fundamenta en la demostración de un valor inadecuadamente elevado de insulina durante un episodio de hipoglucemia espontáneo o inducido mediante ayuno. Simultáneamente se debe determinar péptido C, cuya presencia descarta la hipoglucemia por insulina exógena, y también descartar la presencia de sulfonilureas, capaces de producir un aumento de insulina y péptido C no diferenciable del insulinoma. Algunos hipoglucemiantes de reciente introducción, como repaglinida y netaglinida, son difíciles de descartar como causa de hipoglucemia provocada, ya que no se pueden detectar en la mayoría de los laboratorios. Algunos autores indican que se debe determinar también beta-hidroxibutirato como presencia de cetonas y marcador de la acción anticetogénica de la insulina, pero generalmente este dato no se considera indispensable, excepto en situaciones de difícil interpretación. Si durante una hipoglucemia espontánea se obtienen muestras de determinación de glucosa, insulina, péptido C y sulfonilureas, estos datos ya pueden ser confirmativos del hiperinsulinismo endógeno, lo que nos lleva a la confirmación del insulinoma. El tratamiento para los insulinomas se basa en dos distintos acercamientos. Primero, se debe controlar los síntomas de hipoglucemia, como las manifestaciones neurológicas, gastrointestinales y cardíacas. Y después de la localización del insulinoma, este se debe resecar quirúrgicamente o, si se presenta metastasis, se debe dar quimioterapia. Iniciando con la primera parte del tratamiento, el tratamiento médico, este se va a basar en un tratamiento dietético más farmacológico, en el cual vamos a controlar la dieta con snacks entre comidas y dieta con carbohidratos de absorción lenta para controlar la hipoglucemia. Además, en ciertos casos se puede administrar tabletas de glucosa o esta por vía intravenosa en los casos de hipoglucemia muy severa. Además, para mejorar este tratamiento, agregamos un tratamiento farmacológico con análogos de somatostatina. El tratamiento quirúrgico vamos a tener que se localiza primero el insulinoma. Estos insulinomas son difíciles de localizar por su tamaño pequeño y además tienen una distribución uniforme a través del páncreas. Es por lo que los hace difíciles de localizar, y para que sea exitoso este procedimiento se debe realizar por cirujanos especialistas y radiólogos para asegurar el éxito de la cirugía. Por lo que esta cirugía puede ser una cirugía convencional o podemos realizar una cirugía laparoscópica, con lo cual vamos a asegurar el mayor éxito en este tipo de procedimientos. Además, en los casos en que los insulinomas no logren ser detectados o estos sean metastásicos, la cirugía laparoscópica no es la mejor opción. Aquí se va a tratar los insulinomas con un tratamiento quimioterapéutico. En general, el pronóstico para estos pacientes es bueno, ya que solo 5 al 15% de los insulinomas son malignos. Además, con la intervención quirúrgica, del 75 al 100% de los pacientes se logran curar de insulinomas. En los pacientes que presentan insulinomas metastásicos, su pronóstico va a depender del sitio de metástasis del tumor y algún otro factor de riesgo o manifestaciones clínicas que presenten estos pacientes.